Llegó la última parte de nuestros concursos de investigación. Vamos a la tercera parte donde vamos a tener 3 trabajos de investigación. Recibimos muchos trabajos que al filtrarlos resultaron siendo 11 trabajos. Uno de ellos se retiró de forma voluntaria porque desafortunadamente la autora del trabajo tuvo una enfermedad que le impidió seguir concursando y presentar su trabajo. De estos, ustedes han visto el viernes y el sábado, han visto a los concursantes. No han visto a los jurados porque los jurados los hemos mantenido de forma anónima para darle imparcialidad. De hecho, ni los jurados se conocen entre ellos. Los jurados son epidemiólogos, hay un epidemiólogo, un endocrinólogo y una reumatóloga. Todos son internistas, pediatras, personas que escriben artículos y que son profesores universitarios para darle validez y tienen una rúbrica de evaluación. Ahora le voy a dar la bienvenida al doctor Juan Pablo Betancourt. El doctor Juan Pablo Betancourt nos va a presentar el diagnóstico y tratamiento de la osteoporosis de alto riesgo en varias ciudades de Colombia. Él es médico internista de la Clínica Medellín y en la Salud Sura son sus lugares de trabajo y es líder nacional de la unidad de investigación de medicina interna. Bienvenido, doctor. Empezamos a contar 10 minutos de su tiempo y recuerde que de pasado 10 minutos se apaga el micrófono y vienen 5 minutos de las preguntas de los jurados. Encienda su micrófono, doctor. ¿Ahora sí me escuchan? Sí, señor. ¿Y me ven las diapositivas hoy sí? Sí, señor, hoy sí. Bueno, listo, empezamos. Buenas tardes. Quisiera agradecer al comité evaluador y a la doctora Geraldine Altamar por tener en cuenta nuestro trabajo para concurso. Tenemos que la osteoporosis, declaro que no tengo ningún conflicto de interés. La osteoporosis es una enfermedad metabólica ósea que se caracteriza por una baja masa ósea y un deterioro de la microarquitectura que favorece el alto riesgo de fractura. Tenemos en la siguiente diapositiva cómo es el panorama mundial de las diferentes tasas estandarizadas de fractura. Vemos cómo hay diferencias entre los diferentes continentes o incluso hasta en las mismas regiones, ¿sí? Y cómo hay un gradiente que es de norte a sur, en el cual los países del norte tienen mayor incidencia y mayor tasa de fracturas en comparación con los del sur. Se ve muy frecuente en los pacientes en Estados Unidos, escandinavos y el norte de Europa en comparación con los pacientes del sur de Europa, y en la medida que descendemos hacia el sur vemos como Colombia tiene una tasa estandarizada que se encuentra catalogada entre las de bajo riesgo, menor de 1.177 por 100.000 habitantes. Y estos datos son derivados principalmente del estudio de Haller realizado en Barranquilla en 2013, pero hay que hacer la salvedad que el doctor Haller estableció que en su principio no podía establecer que era el riesgo para Colombia porque solamente era el 5.1% de la población. Tenemos aquí la prevalencia de la osteoporosis en Colombia, es 2.440 pacientes por 100.000 habitantes. Tenemos que las regiones de mayor prevalencia están concentradas en el eje cafetero, siendo más común en Risaralda con el 6.8%, seguido por Antioquia 6.2% y Caldas con 5.8%. Y no solamente los factores de riesgo determinan la probabilidad de recibir tratamiento, sino también la localización del paciente. Por eso es que pacientes, según el estudio Globe, que viven en Estados Unidos tienen mayor probabilidad de recibir tratamiento en comparación con los países de Europa y específicamente el norte de Europa, que paradójicamente son los de alta tasa de fractura estandarizada, pero tienen una menor probabilidad de recibir tratamiento. Este estudio es justificable porque queríamos mirar si había alguna uniformidad en cuanto al tratamiento. Desde el 2018 tenemos el segundo consenso de tratamiento de la osteoporosis y queríamos valorar cómo era el acceso a los cuidados de estos pacientes y la efectividad de estas intervenciones, y a partir de estos datos mirar cómo podemos mejorar las estrategias nacionales y un acceso más equitativo de los pacientes.
También queríamos caracterizar regionalmente cómo es el diagnóstico y el tratamiento en diferentes ciudades y el acceso y la calidad y las posibles barreras que puedan tener los pacientes. Esto es un estudio de cohorte transversal, retrospectivo, de un censo poblacional de casi 2 décadas, en pacientes que tuvieron fracturas por fragilidad, y la identificación de pacientes se hizo a través de una plataforma que es Cinco, que es una plataforma de inteligencia de negocio, la cual a través de los CIE-10 nos permitió identificar los pacientes y extraer las diferentes variables de interés de diagnóstico, demográficas y de prescripciones y de tratamiento. Se hicieron la descripción de los resultados con variables de resumen y tenemos que en casi 2 décadas, 303.981 pacientes se fracturaron, buscando los pacientes que tenían diagnóstico de osteoporosis. Solamente al alta tenían el 5.1%, una tasa muy baja de detección y captura a nivel hospitalario. Después se cotejaron con 80.180 pacientes de la base de osteoporosis de nuestra institución, y solamente se encontró coincidencia en 54.243, encontrando que el 10% de esta población eran de alto y muy alto riesgo de fractura, y se utilizaron los criterios de la ACE 2020 como criterios de inclusión al protocolo. Esta es la geolocalización de nuestros pacientes. Vemos cómo también está concentrado la mayoría de los pacientes en Medellín y el área metropolitana con el 72.5%, le sigue Bogotá con 6.4%, Cali 5.4%, Barranquilla 3.6%, Manizales 3.4%, Pereira 1%, Cartagena y Bucaramanga con 0.8 y 0.5% respectivamente. Entonces teníamos que el gap de fractura en citometría era de 2.5 años a nivel nacional, de densitometría diagnóstico 3.21 años y de diagnóstico tratamiento, inicio de tratamiento 0.98 años, para un total de 6.69 años. Vemos en las siguientes tablas las diferentes medianas y los rangos intercuartiles de realización de densitometría, diagnóstico de osteoporosis y gap de tratamiento, pero que las paso rápidamente porque a manera didáctica preferí presentar los resultados así. Tenemos que, en primer lugar, tiene Bogotá el peor tiempo de fractura de tratamiento, 6.57 años, fractura a densitometría 901 días, gap de densitometría diagnóstico 1008 días, y de diagnóstico de tratamiento 491 días, seguido por Medellín, 5.32 años. En tercer lugar estaba Santa Marta, 4.42 años. Lo llamativo de Santa Marta fue que de diagnóstico de tratamiento solamente habían 0 días, pero el gap está principalmente por el extenso tiempo de fractura a densitometría. Y tenemos que dentro de las otras ciudades, la que menor tenía tasa de fractura de tratamiento era Pereira, con 2.2 años. Aquí vemos los patrones de prescripción de las diferentes ciudades. Cabe resaltar pues que hay unos patrones que son muy similares, pero obviamente por proporción de pacientes siempre se conserva la misma proporción. En morado tenemos los de alto riesgo y en aguamarina los de muy alto riesgo. La que es más dispar es el ivandronato, aunque no es un tratamiento que se debería utilizar en los pacientes de muy alto riesgo, pero sí difiere en relación con los otros tratamientos, porque como podemos ver, tanto las tasas de prescripción de ácido zolederónico, denosumab y teriparatide, pues tienen unas tasas de prescripción que son muy similares y que son concordantes y de acuerdo a las guías de tratamiento. Bueno, entonces, en cuanto a la discusión, tenemos que nuestra geolocalización de pacientes, que lo tenemos por ciudades e incluso hasta en la misma ciudad, tiene una distribución que es muy parecida a la epidemiología de la osteoporosis, que se encuentra concentrada principalmente en la región andina. También es para discutir en
en el estudio previo les mostraba que el Praxis a nosotros nos dio muy bajo a nivel nacional, y es que probablemente haya diferencias regionales en cuanto al riesgo de fractura, que probablemente Barranquilla tiene una prevalencia y un riesgo mucho menor en comparación con el resto del país, lo cual sería para mejorar. Lo otro es la tasa de acceso a densitometría. Colombia tiene una tasa pues de densitómetros que es muy baja, solamente 2.6 por millón de habitantes, cuando lo recomendado es que se tengan 11 por millón de habitantes. Esto en parte puede explicar por qué tanto gap y tanta demora de fractura a la realización de la densitometría, y lastimosamente todos estos densitómetros se encuentran distribuidos en ciudades principales, ¿sí? Se podría también, de acuerdo a nuestra geolocalización de pacientes, mirar otras alternativas de captura de estos pacientes que sean un poco más eficaces. Entre ellas podría ser incluso hasta el REMS. Podemos ver que dentro de los diferentes países las tasas estandarizadas de fractura hoy las incidencias pueden variar hasta 2 o 3 veces en el mismo país, y también hay factores genéticos que probablemente influyan: las estrías, las dietas y el estilo de vida, el acceso a la educación, a la atención médica, los factores ambientales, de diagnóstico y socioeconómicos. Y para concluir, la osteoporosis es la misma en todas partes, pero sí difiere, depende de donde uno esté, y creo que debemos cambiar eso. Muchas gracias. Muy bien, doctor. Dentro del tiempo, chicos, si me dejan compartir video, por favor, y vamos a leer las preguntas que tengamos de los jurados. Yo veo que usted trabaja en Sura, y yo quisiera hacer una primera pregunta, y es esto, para no ponerlo en aprietos, ¿esto hace parte de un trabajo que ustedes van a hacer dentro de la gestión de riesgo en su lugar de trabajo? ¿Esto hace parte de alguna identificación de gestión de riesgo en su lugar de trabajo? Sí, hace un año aproximadamente nació la Unidad de Investigación de Ayudas Diagnósticas. Lo bueno es que toma en cuenta no solamente las investigaciones de la industria, sino también iniciativas propias, y sobre todo le estamos dando mucha importancia a lo que son investigaciones que logren implementar programas de gestión del riesgo y de manejo de los pacientes. Yo soy pues por el momento puedo decir que soy un entusiasta de la osteoporosis, y vienen muchas cosas. Esto es apenas el abrebocas. Hay datos que son muy interesantes en cuanto a la brecha de diagnóstico y tratamiento, que yo creo que es esencial para abrir pues como los ojos a la entidad y decir, bueno, la osteoporosis no es una enfermedad una prioridad de salud pública, pero miren los tiempos tan extensos que tiene el paciente y todo lo que se demoran en que le hagan una densitometría, en que le hagan el diagnóstico y el tratamiento. Acuérdese que tiene 5 minutos, ¿no? Sí. Aquí va, entonces no se los gaste. Así es de filosofía. Venga. La segunda, le preguntan, chicos, me están pendientes del tiempo, soporte, por favor. ¿Cómo están seguros de aterrizar una clasificación tan reciente? Acuérdense que la clasificación de Canis nos la mostraron a finales del 2019, tan reciente, de alto y muy alto riesgo de fractura, a una cohorte antigua. Sí, pues principalmente sacamos todas las variables que eran necesarias, y sobre todo los criterios son recientes, y por eso yo creo que también vemos que había pacientes que tenían diagnósticos que no eran, que tenían tratamientos que no eran adecuados para un perfil de paciente de alto riesgo. El paciente es el mismo, solamente que los criterios los aplicamos retrospectivamente. Pues en este caso depende mucho del
tiempo de fractura entre alto y muy alto riesgo, muy alto si es menor de 1 año y la fractura mayor de 1 año en el paciente de muy alto riesgo. Los hallazgos densitométricos también, los pacientes de alto riesgo que tengan un T-score menor de menos 2,5 y que su PRAC sea mayor del 3% y mayor del 20%, aunque en nuestra población era muy raro tener PRACs tan altos, y el principal factor de riesgo fue el tiempo de fractura para poder clasificar estos pacientes y la densidad mineral ósea. Muy bien, doctor Juan. Termina lo que tiene 30 segundos. Tiene 30 segundos ahí. Y lo otro que era si se fracturó estando durante algún tratamiento, si se fracturó con algún tratamiento que sea deleterio para el hueso, en este caso los glucocorticoides, pero así lo hicimos principalmente. Muy bien, doctor, lo felicito porque ha presentado 2 trabajos y hoy ya se sacó la espina del de ayer. Vamos a esperar la votación y lo invitaremos a la asociación. Espero que sea contra osteoporosis y no pro osteoporosis. Hasta luego, doctor. Bueno, hasta luego, doctor, que esté muy bien. Hasta luego. Con gusto. Chicos, seguimos con nuestro segundo trabajo de investigación. Yo voy a presentar a la persona que nos lo va a presentar. El trabajo se llama Fracturas por fragilidad en adultos mayores de 50 años en Bogotá, Colombia, y su relación con deficiencia de vitamina D. Lo presenta la doctora Carmen Melisa Bolaños. Ella hace parte del Departamento de Ortopedia y Traumatología de la Universidad Javeriana en el Hospital de San Ignacio. Bienvenida, doctora. ¿Dónde la tenemos? Oye, aquí está. Hola, doctora Bolaños. Sí, aquí la veo. Pero veo su foto. No veo que comparta pantalla. Buenas tardes. Buenas tardes. Doctora, necesitamos verla. Eso, muy bien. Ya, estoy presente. Presente y combatiente. Necesitamos compartir pantalla. Vamos a compartir la pantalla, entonces. Después en otro congreso le invitamos a cantar con esa guitarra que tiene. Gracias. Muy bien. Muy bien, comparta pantalla. Recuerde, doctora, que tiene 10 minutos desde que usted empieza su presentación y después 5 minutos para preguntas que le van a hacer nuestro jurado. Adelante, doctora. Bueno, muchísimas gracias, doctora Geraldine, y a todo el grupo de jurados por tener en cuenta mi trabajo de investigación en este congreso. El trabajo es sobre fracturas por fragilidad a pacientes menores de 50 años aquí en Bogotá y suerte relacionada con la deficiencia de vitamina D. Nuestros investigadores principales estuvimos el doctor Pablo Arbelados Echeverri y la doctora Nasri Carrillo, y pues quien les habla, Melisa Bolaños. Nuestro asesor metodológico fue el doctor Pablo Ashner Montoya. La osteoporosis es un problema de salud, un problema mundial que ya es claramente conocido, lo hemos hablado durante el congreso, y digamos que parte de lo que fue fundamental fue determinar los niveles de vitamina D que se consideraba como deficiente y insuficiente. Si bien no existe un acuerdo completo entre expertos, pues se decidió dentro del comité de investigación definir como niveles deficientes niveles por debajo de 20 nanogramos mililitros, insuficientes niveles séricos menores a 30 nanogramos mililitros y suficientes pues mayores a 30 nanogramos mililitros. Viendo los estudios que se han realizado, este fue un estudio realizado en el 2009 donde se buscaba encontrar cuáles eran los niveles de vitamina D a nivel mundial. Vemos que para Latinoamérica en general no es que haya muchos estudios, hay algunos datos que nos aportan respecto a México. Brasil sigue siendo México de los que más tienen, con un 65 hasta un 65% de la población con deficiencia de vitamina D. Sin embargo, para Colombia no hay estudios recientes y no hay estudios que determinen esta relación directa entre los niveles de vitamina D y las fracturas por fragilidad. Entonces, esto nos lleva a preguntarnos, bueno, ¿cuál es la relación que hay? ¿Hay manera de objetivizar esta relación entre los niveles de vitamina D y las fracturas por fragilidad? Y esto pues enfocado a la población entre 50 y 80 años que fueron atendidos en el grupo de ortopedia y traumatología en el Hospital Universitario San Ignacio. Siendo así, pues nuestro objetivo primario determinar cuál era la asociación entre las fracturas por fragilidad ósea en ese grupo de pacientes, y como objetivos secundarios describir qué rasgos sociodemográficos tenían estos pacientes,
cuál era la asociación entre la deficiencia de vitamina D y presencia de otros factores, edad, sexo, obesidad, cuántos se exponían al sol, usaban o no bloqueador solar, el consumo de tabaco, cuál era su estrato socioeconómico, y pues entre otros, y además cuál era la prevalencia de suplencia de vitamina D aquí en Bogotá. Habíamos calculado pues un tamaño de muestra un poco mayor, sin embargo pues fue todo un reto porque el estudio se realizó en plena pandemia, entre julio del 2020 y agosto del 2022, y en total pues tuvimos recolectados un total de 29 casos y 36 controles, pues con lo cual hicimos el análisis. ¿Cuáles fueron los criterios de inclusión? Pacientes pues entre el rango de edad que ya hablamos, que tuvieran un diagnóstico de fractura por fragilidad y pues que fueran atendidos desde urgencias en el Hospital Universitario San Ignacio. Y los controles los usamos desde la consulta externa, también de ortopedia, que vinieran por otros diagnósticos pues, que no tuvieran que ver con la fractura por fragilidad, infecciones de tejidos blandos, lesiones de tejidos blandos, y que no tuvieran pues claramente los criterios de exclusión. ¿Cuáles eran estos criterios de exclusión? Paciente que tuviera diagnóstico de cáncer, fracturas patológicas, ya sea por neoplasias primarias o metástasis, pacientes que tuvieran cualquier enfermedad que alterara el metabolismo óseo, o pacientes que tuvieran enfermedades que pudieran contraindicar la suplementación de calcio o vitamina D. Adicionalmente, pues posterior ya al ingreso al estudio se realizó un criterio de exclusión adicional y era pues tomar las muestras de triglicéridos que estuvieran por encima de 500, pues teniendo en cuenta que podría ser un factor de sesgo para obtener un resultado de vitamina D no confiable. En total, pues tuvimos 23 variables, siendo la variable dependiente las fracturas por fragilidad y las variables independientes la edad, el sexo, la talla, cuál era su índice de masa corporal, si tenían o no una dieta vegetariana, si usaban bloqueador solar, cuánto tiempo permanecían en las 24 horas en un lugar cerrado, en donde no tuvieran pues, una exposición directa a la luz solar, cuál era su actividad física por semana, si había o no consumo de bebidas alcohólicas, cuál era de la menopausia, si tenían o no consumo de vitamina D, diagnóstico de osteoporosis, antecedente de densitometría ósea, fracturas y pues si el papá o la mamá hubieran tenido un antecedente de fractura de cadera. ¿Y cómo se realizó el análisis? El análisis se realizó en las variables cualitativas con la prueba de chi cuadrado y la prueba exacta de Fisher, eso pues dependiendo de cómo encontramos la frecuencia de las categorías, y las cuantitativas con la prueba de T-Stewart para aquellas variables que tenían una distribución paramétrica y Mann-Whitney para las variables que no tenían una distribución paramétrica, considerando una P como estadísticamente significativa menor a 0.05. Y para realizar el análisis usamos el paquete de Stata 17. En total, pues tuvimos 65 pacientes, 155% de los controles y 45% de los casos. Y la mayoría de las fracturas que encontramos por fragilidad fueron 45% de las fracturas de radio distal y un 38% la fractura de cadera, seguido de fracturas de húmero proximal y pues vertebral. Caso pues que también nos generó algo de controversia porque esperábamos tener más fracturas en los cuerpos vertebrales, sin embargo pues saben que el diagnóstico a veces es más complicado porque pasan entre comillas más desapercibidos. La edad promedio de estos pacientes fue de 64 años, con un índice de masa corporal en su mayoría en promedio de 25.7 kilos por metro cuadrado y un 65% de mujeres. Entre las variables sociodemográficas encontramos que la mayoría de los pacientes estaban ubicados entre estrato 2 y 3 en general del estudio, y encontramos que los pacientes usaban en un 33% bloqueo solar diario, solamente un 9.2% tenían tabaquismo. El promedio de horas que pasaban los pacientes en lugares cerrados fue 19.9 horas, una cifra alarmante. Aquí pues también hay que hacer la salvedad que digamos que puede haber algo de sesgo porque estos estudios se realizaron en su mayoría durante la época del aislamiento estricto. Y el número de horas de actividad física en general que nos reportaban los pacientes fue de apenas 2.7 horas en promedio por semana. Entre las comorbilidades que encontramos, la principal fue la osteoporosis en los pacientes, siendo un 22.7%, seguido de la hipertensión arterial con un 21.5% y el hipotiroidismo en un 15.4%. Digamos que habían otras comorbilidades como la diabetes, la artrosis, enfermedades neurológicas como que podrían ser productores de caídas,
Parkinson, epilepsia y algo pues llamativo, antecedentes de pacientes que tuvieran un familiar, ya sea papá o mamá, con fractura de cadera, apenas un 9.2%. Importante dentro de este grupo de pacientes que decían en su anamnesis que tenían un diagnóstico de osteoporosis, solamente un 12.9% tenía un manejo para la osteoporosis, un 18.5% indicó tener una densitometría previa, es decir, les habían dicho al paciente, probablemente verbalmente, que tenían un diagnóstico de osteoporosis. Sin embargo, muchos de ellos no recordaban si se les había realizado correctamente el diagnóstico o no y de cuándo fue esa densitometría, y solamente un 6.2% reportó que tenía un uso de suplementación de vitamina D. En cuanto al análisis bivariado que realizamos, nuestro objetivo principal, que era establecer esta relación entre la deficiencia de vitamina D y las fracturas por fragilidad, o los niveles más bien de vitamina D con la fractura por fragilidad, encontramos que los pacientes con fractura por fragilidad tuvieron unos niveles de vitamina D que eran significativamente más bajos, con una P de 0.042. Dentro de este análisis bivariado encontramos adicionalmente que los pacientes que no tenían fractura reportaban en su mayoría el uso de bloqueador solar, lo cual pues va un poco en contravía a nuestra hipótesis inicial en que el uso del bloqueador solar podría estar relacionado con, digamos, de una forma indirecta con un aumento de las fracturas de fragilidad. Y adicionalmente, el manejo de la osteoporosis fue más frecuente en los pacientes que no tenían fractura, lo cual digamos que será algo esperado. Esta es una gráfica donde nos muestran los niveles intercuartiles y pues vemos que, lo cual es alarmante para mí, la mayoría de los pacientes, ya sea con o sin fracturas, estaban con unos niveles deficientes de vitamina D. Entonces, ¿cuáles son las conclusiones? Se encontró que hay una clara relación entre los menores niveles de vitamina D y las fracturas por fragilidad. La mayoría de los pacientes tenían deficiencias y estos grupos poblacionales estaban en estratos medios y bajos del país, y pues la mayoría también de los pacientes en general, ya sea con o sin fracturas, tenían niveles por debajo de los 30 nanogramos mililitros, lo cual pues nos debe generar una alerta en nuestros sistemas de salud. Muchas gracias. Quedo atenta a sus preguntas. Claro que sí, doctora. Muchas gracias a usted. Vamos a esperar las preguntas de nuestros jurados. Muy bien, les escuchamos, leo las preguntas del jurado. ¿Cuál sería en general lo que usted siente que este trabajo le aporta a la salud osteomuscular en Colombia? Porque yo entiendo que usted está en unos centros de tercer nivel, pero realmente la intervención de la osteoporosis en el tercer nivel intervenimos y en prevención secundaria. Pero si nos vamos más atrás, en prevención primaria, hablando ya en términos de salud, ¿qué podría decirnos usted que nos aportaría datos de este trabajo para ver en retrospectiva cuando ya no tenemos los pacientes en tercer nivel? ¿Me hice entender? ¿Fui clara? Sí. De hecho fue una de las cosas que hablábamos con uno de los investigadores, que fue el doctor Pablo Arbeláez, y también de manera reciente con el doctor Linares. Hacíamos esa pregunta, como nos falta como tanto desde la medicina general como nosotros los especialistas, ya sea endocrinólogos, ortopedistas, como es en mi caso, nos falta conciencia de esto. Esto es un problema de salud pública y no tenemos conciencia al respecto. Entonces no hay, digamos, como un lineamiento en la cabeza desde que uno es un médico general, de decir, como bueno, tengo que verificar en nuestros pacientes, sobre todo mujeres posmenopáusicas, cómo están sus niveles de vitamina D. No es algo que esté como interiorizado en nuestros médicos familiaristas, ortopedistas en general, pues fuera de los endocrinólogos. Y es algo que deberíamos tener más conciencia y más visibilidad al respecto, y es algo en lo que debemos trabajar claramente desde la salud pública, es decir, desde nuestro gobierno, desde nuestras las guías y los protocolos de manejo en los pacientes en general. Debería haber esta concientización de, bueno, debemos buscar de manera activa esa deficiencia de vitamina D,
para hacer prevención primaria para las fracturas por fragilidad, teniendo en cuenta pues, que es un problema de salud pública y se debe atacar desde ahí, desde la salud pública. Bueno, muy bien. ¿Alguna otra pregunta de nuestros jurados? Bueno, parece que no hay más preguntas. Doctora, la felicito. Muchas gracias por haber participado. Suena frase de cajón, pero no. Muchas gracias por haber participado y esperamos ver profesionales jóvenes como usted en la asociación trabajando así activamente como por los trabajos. También nos gustaría tenerlos como miembros adherentes si no se ha graduado o como miembro ya de número si se ha graduado. Bueno, sus tutores la pueden presentar ante la asociación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a todos los ciudadanos. Muy bien, señoras y señores, vamos con el último de nuestros trabajos de investigación. El trabajo tiene el nombre de Variables y caracterización de la osteoporosis en pacientes renales crónicos. Es un estudio prospectivo del 2015-2018 y lo presenta el doctor Luis Andrés Dulcey Sarmiento. No sé por qué tengo al doctor Edgar Camilo Blanco Pimiento. Buenas tardes. Sí, yo envié el correo, está a nombre mío, no sé por ¿Cuándo qué. lo envió usted? Él se envió el día, acá está, 8 de septiembre. Ok, doctor. Perdón. Voy a buscarlo. Mientras tanto, para que no pierda su tiempo. El 31 de agosto, perdón. Vamos a buscarlo, doctor. Para que no pierda su tiempo, entonces empieza a compartir su pantalla y comparta, por favor, su presentación. Que lo veamos, por favor, para que nos quede en la grabación del evento. Gracias, buenas tardes. Y comparta, por favor, su pantalla 10 minutos desde que la empieza a compartir. Luego le avisarán si no ha terminado y 5 minutos para preguntas de los jurados. Buena suerte. Perfecto, gracias. ¿Ya pueden ver la pantalla? Listo. Bueno, muy buenas tardes para todos y para todas. Mi nombre es Edgar Camilo Blanco, soy estudiante de medicina de octavo semestre de la Universidad Autónoma de Bucaramanga. Este estudio, pues, como su nombre lo dice, trata de las variables y caracterización de la osteoporosis en pacientes renales crónicos. Es un estudio retrospectivo que se hizo entre 2015 y 2018. Bueno, acá a manera de introducción, entonces acá la enfermedad, pues vale recalcar que la enfermedad renal crónica es una patología que en la actualidad pues se considera por la comunidad científica como un problema de salud pública, y esto debido pues al alto costo económico, impacto físico y social que va generando a la población afectada. Las comunidades médicas mundiales son pues renuentes y enfáticas al establecer que muchos de los casos de enfermedad renal crónica ya los diagnosticamos en etapas avanzadas, y vemos que las tres causas más comunes de esa falla renal ya tenemos a la diabetes mellitus en un 50%, la hipertensión arterial en 28% y la glomerulonefritis en un 8,4%. Asimismo, pues el aumento en la incidencia de la enfermedad renal crónica ha venido aumentando en el tiempo y se ha asociado con la osteoporosis, pues que hace que se venga presentando de forma simultánea, incrementando lo que es la prevalencia de esta enfermedad, como varios estudios lo han validado. Los materiales y métodos del estudio, a grosso modo, es un estudio retrospectivo, un estudio tipo descriptivo longitudinal en pacientes a quienes se les diagnosticó la enfermedad renal crónica, en la unidad pues, renal de un hospital suramericano durante lo que fue el 2015-2018. Se realizaron 383 historias de los pacientes que correspondían a pacientes con enfermedad renal, y se definió que todo paciente que se encontrase en terapia hemodiálisis a su vez contase pues, con el estudio densitométrico y tuvieran de 41 años en adelante, pues se tuvieran en cuenta para esto. Se incluyeron todos los pacientes con enfermedad renal crónica que fueran mayores de 10 años, sin un límite de edad definido, con su pues, deseo de participar en el estudio. Y se evaluaron pues, las características demográficas y clínicas de estos pacientes y la prevalencia pues, de lo que fue la osteoporosis y los componentes de los pacientes. La tasa de prevalencia ajustada por ella se calculó por métodos directos.
Esta es una tabla donde claramente definimos el grupo etario con la presentación de esas enfermedades que causaron la enfermedad renal crónica. Entonces vemos que de los pacientes de 10 a 25 años, la glomerulonefritis fue pues, una de las principales aquí en sobresalir. En la edad de 26 a 40 años, vemos que de esos totales 18 pacientes, la glomerulonefritis seguía pues estando presente. De 41 años a 51 años, del total de 78 pacientes, la diabetes, la hipertensión arterial y las nefropatías tubulointersticiales, junto con neuropatía obstructiva, pues encabezaron esta lista. Y hablando ya de lo que fue el paciente de 56 años a 70 años, prevalece la diabetes, prevalece la hipertensión arterial y la enfermedad mixta dentro de estas enfermedades, ¿no? De 71 años a 85 años, vemos que la hipertensión arterial ya empieza pues a prevalecer, y junto con la diabetes son dos enfermedades que al pasar el tiempo pues siguen prevaleciendo en estos pacientes. Y ya de los 86 años a pues 100 años en adelante, hasta los 100 años, del total de los 15 pacientes, la diabetes y la hipertensión seguían jugando un papel fundamental para estos pacientes. Y acá ya tenemos esa frecuencia por grupo etario y la presencia pues, de la osteoporosis en los pacientes de la muestra. Entonces, de ese total pasado, de ese grupo etario con esas patologías persistentes, tenemos que ya de esos 51 años, dentro del grupo femenino, 24 pacientes tenían osteoporosis, el género masculino 27, un total de 51, 78 pacientes para los dos géneros, de 56 a 70 años. Entonces teníamos un grupo femenino de 48, un grupo masculino de 67, entre los 115 y 154 pacientes de femenino y masculino. Y de 71 años a 85 años, el grupo femenino fue de 21 pacientes, el masculino de 34, entre el grupo de pacientes de 55 a 85 al total. Y pues entre los otros años, del grupo femenino, 4 tenían osteoporosis y 7 tenían la osteoporosis de 11, pues de 15 pacientes también. Acá vemos que dentro de los factores de riesgo también que se implicaron en la aparición de la osteoporosis en la muestra de estos pacientes, la obesidad pues tiene un peso también bastante alto, un 25,46 de esos pacientes, pero sobre todo tenemos que el uso de esteroides, de corticoides, punteó como factor de riesgo para que también se fuesen implicando como esto en la aparición de la osteoporosis en la muestra de estos pacientes que se recolectó. Ya a manera de discusión, pues vemos que el grupo principal, pues el grupo de pacientes con enfermedad renal y osteoporosis lo constituye el género femenino y las edades que se comprendieron entre los 41 y 70 años, para un total de 166 de los 162 pacientes. Pacientes de esos grupos etarios siendo pues menos frecuente en los grupos etarios, acordando con los estudios encontrados. Y en el ámbito de los factores de riesgo encontramos que para la osteoporosis pues básicamente consume corticoides con un total de 178, lo que representa un 65,86%. En segundo puesto, la obesidad, que viene jugando un papel fundamental en desencadenar desde la fisiopatología de muchas enfermedades. Y el tercer puesto, pues ya con un 37% distintos pues a lo que fue el tabaquismo. Finalmente pues un 16 equivale a un 5,9% para el cuarto y quinto puesto. Y pues esto con respecto con los estudios que pues han venido como desarrollando y vinculando la osteoporosis relacionándose con la enfermedad crónica. Ya a manera de conclusión, pues es importante evaluar, y yo creo que es un mensaje para todos quienes nos estamos formando desde el pregrado y quienes ya pues se encuentran en las ligas mayores como especialistas, subespecialistas, de evaluar al paciente de manera integral, pues con el fin de poder encontrar un manejo médico adecuado, un apoyo social, brindando pues lo que es
un ambiente, un tratamiento, tanto médico como psicosocial. Y pues acá en este estudio se destaca la relación bidireccional que existe entre lo que es la osteoporosis y la enfermedad renal crónica en grupos etarios más de personas con más edad, pues ya por los mecanismos metabólicos conocidos, perdón. Pero pues a veces es como poco conocido el vínculo en países latinoamericanos, ya que los estudios pues epidemiológicos han sido escasos. Entonces pues la invitación es a seguir avanzando en esto. Muchísimas gracias. Esta sería nuestra presentación. Muy bien, doctor Edgar, sí, efectivamente encontramos, fue una equivocación mía, incluso tenía su nombre ahí anotado y no lo había visto. Tranquila. Bien. No, yo soy tranquila. Quiero que usted esté tranquilo para que se sienta que presentó muy bien. Perfecto, tenemos de ahora en adelante 5 minutos para que el doctor responda las preguntas del jurado. Entonces, ¿quién dijo yo de los jurados? Bien, la doctora Noemí dijo yo que por favor le podría explicar, porque el jurado número 2 nos dice: no comprendo el uso tan alto de esteroides y la diabetes y la hipertensión fueron la causa más prevalente y el lupus eritematoso sistémico en pocos casos en sus pacientes más jóvenes. ¿Podría ampliarnos un poco ese resultado? ¿Qué sucedió? ¿Qué piensan ustedes al respecto? Sí, bueno, principalmente pues eran pacientes, bueno, lupus, sí, pues esa fue la muestra que salió, pacientes que pues igual utilizan estos medicamentos, y sobre todo con la obesidad y la hipertensión, pues eran pacientes que también que consultando habían tenido tratamientos con esteroides, bien sea por causas médicas que pues ellos no manifestaron, pero sí se tuvo y se encontró que dentro de esa descripción que se dio fueron pacientes que empezaron a tratar con estos medicamentos, pero como tal de que supiéramos de la línea de su historia, el por qué, no, simplemente fue como un filtro que se hizo donde se evaluó los medicamentos de que venían utilizando y se encontró fue esta característica que sí nos llamó la atención. Muy bien, doctor. ¿Jurados? El doctor miro acá en el chat. ¿Alguna otra pregunta de los jurados? Bueno, parece que no, doctor. Muchas gracias por su presentación. Lo invito a quedarse en la sesión de clausura, en donde daremos los nombres de los trabajos que fueron ganadores y recibirá una carta también de la asociación con certificación, agradeciéndole también su participación. Gracias a ustedes. Y los felicitamos porque presentaron varios trabajos del semillero y es un gusto para nosotros ver cómo las personas jóvenes, estudiantes universitarios, médicos recién graduados están haciendo investigación en Colombia. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad. Hasta luego. Con mucho gusto.